Kirchnerismo recargado es un peligro para el oficialismo, sobre todo. Estamos con Fernando Chino Navarro en esta noche en La Repregunta. Muchísimas gracias, Fernando, por estar aquí. Un gusto, buenas noches. Fernando, primera pregunta que agitó las aguas de la política y de la opinión pública, bueno, tiene que ver con Vicentín. ¿Cuál es la lógica de, en el medio de una crisis como la pandemia, que genera una incertidumbre existencial enorme, introducir un tema tan conflictivo para un presidente que dice que quiere cuidar a la población en estos momentos de incertidumbre? No, el presidente no quiere cuidar a la población. Tiene un compromiso y lo ha demostrado desde que la pandemia empezó. Y lo bueno es que lo ha podido hacer consensuando con todos los actores de la política. La conferencia, la información que hoy dieron Alberto Fernández, Rodríguez Larreta y Kicillof, yo estoy seguro que si hace 5 meses hubiésemos planteado una hipótesis, pandemia, alguna crisis grave, no hubiésemos imaginado que la política hubiese actuado en forma consensuada, madura, responsable, muy pocos hubiesen acertado. Y Vicentín no lo incorporó el gobierno. Vicentín es una empresa que quebró, que entró en concurso en diciembre, que iba rumbo a la quiebra, con deudas muy grandes en bancos públicos del gobierno nacional y provincial. Le debe al Banco Nación, al Banco de Entre Ríos, al Banco de la Provincia de Buenos Aires, a bancos privados nacionales, a bancos extranjeros. Hay una investigación que ha iniciado el Banco Mundial y bancos extranjeros porque sospechan que hubo vaciamiento y lavado de dinero. Y acá hay una investigación paralela. Con lo cual lo que el presidente quiso hacer, y yo compartí, es rescatar a Vicentín. Lo que tampoco podemos obviar es que hubo una reacción en el interior de Santa Fe y de Córdoba y parte de la provincia de Buenos Aires de desconfianza. La palabra expropiación es una palabra antipática. Yo creo que si hubiésemos usado otra palabra también no hubiese habido la misma reacción. Porque además expropiación está en una constitución cuyo origen es las mejores ideas liberales de la Revolución Francesa, de la Revolución Norteamericana, no viene del manifiesto comunista, claro, pero a ver, ni proviene del marxismo. Pero Fernando, en esta idea de consenso que vos planteás para el combate de la pandemia, que se ha logrado de una manera muy virtuosa, ese consenso cuando se lleva a otros aspectos de la vida política, no le preocupa demasiado al oficialismo. No, todo lo contrario, todo lo contrario. ¿Qué hizo el presidente? Planteó, la expropiación es un camino para poder rescatar la empresa, que no se extranjerice, que no caiga en manos extranjeras, que no se la desguace, es una empresa nacional muy importante. ¿Por qué no lo llevó al tema del Congreso antes de plantearlo en una conferencia de prensa? No, perdón, la expropiación se trata en el Congreso. Sí, no, bueno. la Constitución establece, para expropiar un bien tiene que haber utilidad pública. Consideramos que había utilidad pública. Tiene que haber una ley, o sea que va sí o sí al Congreso y una indemnización. Pero vamos a la pregunta. ¿Qué hizo el presidente cuando hubo una reacción? Se reunió con los empresarios de Vicentín, se reunió con el gobernador de Santa Fe, aceptó una propuesta que trajo el gobernador de Santa Fe, que no es la expropiación, que es otro camino. Estamos dando tiempo a que el gobernador de Santa Fe, los actores políticos y económicos de Santa Fe y de la región logren una solución. ¿Por qué eso habla de que no queremos confrontar, todo lo contrario. Pero digo, estaba la vía judicial en marcha, ¿por qué no respetar esa vía judicial con el juez de Santa Fe? Pero el ¿Qué gobierno necesidad de meter ahí un tema conflictivo? El gobierno respetó la vía judicial. Bueno, después de decir que si el juez se equivocaba, el presidente iba a expropiar, iba a tomar... No dijo eso el presidente, pero la ley de expropiación, el marco constitucional, las leyes argentinas habilitan al gobierno, cuando hay un bien que le interesa, a designar un interventor para cuidar ese bien. Sobre todo cuando hay sospechas. Primero, la empresa viene mal económicamente. Por más que haya buena voluntad y honestidad, la empresa venía mal. Pero cuando hay sospechas de vaciamiento y lavado de dinero, y usted quiere rescatar la empresa, el sentido común indica que usted tiene que poner un interventor para cuidarla, para que no se desvalorice más. La justicia podía ponerlo. No obstante, el juez dijo que decidió que esos interventores son veedores, ratificó la conducción de Vicentín, nosotros lo hemos aceptado. Después de una movilización de la gente que la sacó a la calle en un momento donde la salud es importante y se está pidiendo que la gente se guarde. No le eche la culpa al gobierno que la gente salga a la calle. Lo que digo es que hay decisiones políticas que disparan ciertas... Agarramos bandera y decimos la libertad, la democracia. Y está bien que la gente se exprese. Yo espero que se cuiden, que guarden la distancia social pertinente, no quiero que nadie se enferme.
Pero a mí no me molesta que la gente se manifieste y tampoco le echo la culpa ni al gobierno ni a la gente. Una mujer, un hombre de Avellaneda, de una localidad cercana donde hay una planta de Vicentín, o de Córdoba, o de acá mismo en la ciudad de Buenos Aires, si cree que hemos actuado mal, tiene todo el derecho de expresarse y salir a la calle. Lo único que cuando uno ve una imagen donde se amontonan, donde no está el barbijo, se preocupa por la salud de esas personas, por más que podamos tener diferencias, solo queremos que esas personas no se enfermen, y por las consecuencias que eso pueda tener con otros vecinos, con otros familiares, con otros conocidos. Pero si algo caracteriza a Alberto Fernández, que es una persona sensata, que escucha, no es necia, y el mejor ejemplo es Vicentín. Creíamos que la expropiación era el camino. Esa imagen del presidente Alberto Fernández a veces queda puesta, digamos, dispara signos de interrogación, digamos. Por ejemplo, a mí sí me llama particularmente esa visita que hizo a Formosa, ese abrazo... Pero ¿qué tiene que ver el abrazo con lo que estamos hablando? Tiene que ver en el sentido de... Si tiene paciencia, si es sensato, si escucha. Además, le planteó la pregunta. Si le planteó la pregunta va a entender por qué esto. Porque la provincia de Formosa tiene deudas históricas en relación, por ejemplo, a la niñez y a las madres jóvenes. La tasa de mortalidad de madres adolescentes es muy alta, es una de las más altas del país. La tasa de mortalidad infantil de niños recién nacidos es muy alta también, una de las más altas del país en Formosa. Y el presidente abraza sin barbijo a un gobernador, se mezcla entre la gente sin barbijo y además lo elogia con todo ese antecedente que hay en Formosa. Bueno, ¿cómo se explica eso? Usted que lo conoce tan bien. Respecto al barbijo, creo que fue un error y él lo reconoció y se disculpó. Bueno, lo vimos después en Villa La Angostura, otra vez sin barbijo, rodeado con los amigos, compañeros de ruta. Si Formosa tiene deuda social, eso no impide que el presidente vaya. Al contrario, no, pero que lo elogie como ejemplo. El presidente tiene que ir a todos los lugares, sobre todo a los más castigados. Y el interior del país está muy olvidado por este centralismo que hemos construido en 200 años, donde ya hay muchas provincias y regiones del interior que están olvidadas de nuestro país, de nuestros gobiernos y nuestro poder económico. Y respecto a Gildo Infran, es un gobernador que ha ganado elecciones en forma contundente, que ha ganado con más del 50%. O sea, el pueblo formoseño lo avala democráticamente, con su voto. Entonces, yo creo que está bien que usted critique la gestión de Infran, pero tiene que ser mínimamente respetuosa, ya que reivindicamos la democracia y la libertad del voto popular del pueblo de Formosa. Yo no creo que los pueblos sean tontos, que los pueblos... yo no comparto esa teoría del clientelismo, de que el poder compromete, porque si no, no hubiese perdido los gobiernos que estaban en el poder. Nosotros hemos perdido elecciones en el 2013, 2015... Una población pauperizada, dependiente del empleo público de un gobernador, de una provincia. Eso es subestimar, no hay que subestimar. Se plantea como la cancha inclinada desde pero yo no subestimo los a las analistas. personas. Yo no creo que usted, si tuviese un sueldo y trabajara en el Estado de Formosa, votaría lo que el Estado le sugiere. Yo creo que usted votaría con libertad. Porque usted es una persona de bien, una persona que quiere mejorar. Competencia política y creo posible. Que como usted votaría bien y yo voto bien, después nos podemos equivocar, porque obviamente usted vota un candidato que después cuando gobierna, toda la gente que votó a Macri o que votó a De la Rúa, o los que son anti-Cristina dicen que votaron a Cristina y después Cristina o Macri o De la Rúa se equivocaron. Uno vota bien para que ese candidato sea presidente y haga bien las cosas. Después las hace bien o mal de acuerdo a las ideas y a los intereses de cada uno. Pero seamos respetuosos del voto, porque si ponemos en duda el voto, si algo la democracia del 83 a la fecha ha demostrado que en Argentina no hay fraude, que en Argentina se vota bien. Todas las elecciones ha habido resultados, se ha reconocido el resultado, ganó De la Rúa, ganó Néstor Kirchner, ganó Cristina, ganó Macri, ganó Alberto, y siempre se ganaron con otros gobiernos en el poder. Pero déjeme hacer una pregunta, reconozcamos Fernando. Esto porque hace bien al sistema. Lo reconozco absolutamente, cultora de la democracia, respetuosa de no importa qué costado de la grieta gane las elecciones. Ahora, queda en la memoria histórica... Porque se decía, no, Macri va a hacer fraude. No hizo fraude. Pero Macri. Quedó en la memoria histórica, por ejemplo, la decisión de la expresidenta, actual vicepresidenta Cristina Kirchner, de no asistir al traspaso de mando en aquel diciembre de 2015, que pareció dar todos los signos de no respetar la voluntad popular en ese sentido. Bueno. Es una anécdota. Es una anécdota importante, de un peso simbólico clave. Está bien, pero en toda relación hay dos partes. Usted siempre ve a Cristina. Y Macri... A lo mejor, ganó una elección, ¿cuál era el problema? ¿Por qué no analizamos que Macri, presidente electo, y Cristina, presidente saliente,
no tuvieron la capacidad de poder articular una entrega de mandato. Si es así, yo avalo. Pero siempre Cristina es la mala, es como un matrimonio. No es culpa de uno. No estoy si hablando fracasa. de malos y buenos, ¿eh? No. Estoy hablando de signos políticos, Bueno, del en nivel el de la política. 2015, el presidente electo y la presidenta saliente carecieron de la capacidad para articular la entrega de los mandos o de los símbolos que se entregan cuando un presidente se va y le entrega al que viene. Si es así, yo lo suscribo. Si es Cristina, no sé, porque ni usted ni yo conocemos los entretelones y por qué pasó lo que pasó. Lo importante es que en esta elección el presidente Macri le pudo entregar al presidente Alberto Fernández, hubo una ceremonia respetuosa, cálida, no hubo ningún tipo de agravios, hubo consenso institucional cuestión. y me parece que eso hay que reivindicarlo. Última cuestión, Fernando, se debatió la formación de la comisión bicameral por el tema de Vicentín y hubo una situación ríspida en el Senado porque la oposición sostiene que esa decisión legislativa está fuera de los reglamentos que demandan el 2/3 de los votos para una aprobación de ese tipo y además se cortaron los micrófonos. Bueno, ¿Esas son rupturas de la realidad democrática complejas? Primero que no fue así. Yo le sugiero que vea la sesión. Y va a ver cómo el presidente del bloque de Cambiemos cierra la sesión y habla naturalmente. Si hubiese tenido el micrófono cortado no hubiese podido hablar. Y no hizo ninguna referencia a esto que después que terminó la sesión, entre otros dirigentes, Patricia Burri planteó en los medios y ahora todos los que hablaron en la sesión dicen que no tenían micrófonos. Pero los 2/3 no se alcanzaron. Si no había micrófono, no, porque la interpretación es que se requiere mayoría simple, pero no importa. Si no había micrófono, pregunto yo, ¿cómo el senador de Formosa, Luis Naidenov, muy buena persona, entre paréntesis, pudo hablar? Pero lo de hablar es casi secundario en relación a los 2/3 que se necesitaban. Cerró el debate, me estoy refiriendo. Usted me dijo, no usted, los medios, muchos medios dicen, se apagaron los micrófonos. Los protagonistas de la oposición. Les vuelvo a repetir, el presidente del bloque habló de Cambiemos. Bueno. Entonces quiere decir que el micrófono estaba abierto. Lo otro es una discusión reglamentaria. Vio que los abogados decimos, la mitad de la biblioteca dice una cosa y la mitad dice otra. Se pondrán de acuerdo, pero yo creo que, ¿cuál es nuestra tarea? Y yo le invito a que usted me acompañe. Cuando hay rispidez, bajemos el tono. No empujemos a que se discuta más. No empujemos a que haya más pelea. Porque Argentina, peleándonos en las últimas décadas, tenemos esta Argentina. De Villa Azul, de millones de personas en las ollas populares, de 40 a 45% de pobres. Hoy la pandemia coloca la fragilidad de nuestra economía. ¿Cómo vamos a reconstruir Argentina? ¿Peleándonos? ¿Acusándonos? ¿No es mejor que sabiendo que tenemos diferencias y hasta desconfianza entre los distintos grupos políticos y económicos, intentemos un consenso un acuerdo para que Argentina sea un país sin pobre, que Argentina sea un país que se meta definitivamente en el siglo XXI, que podamos discutir, pero civilizadamente? El Congreso es el lugar, el ámbito esencial para eso. Por supuesto. Muchísimas gracias. Gracias a usted, que siga muy bien. Vamos a un corte en la Repregunta Noticias a Fondo, no se vayan. Después viene un hombre clave de quizás el futuro económico de la Argentina, el agro, pero en su faceta más de vanguardia. Federico Trucco, el CEO de Bioceres, después de la pausa.